Saludos y bendiciones, apreciados hermanos. Eh, Gracias a Dios por este momento que nos volvemos a encontrar para alabar el nombre de Dios, honrar su santo nombre, exaltarle, estudiar su palabra. Esperamos que mis hermanos hayan pasado un buen día, que hayan sido bendecidos, protegidos, alentados, sostenidos y que esta noche al estudiar su palabra podamos ser igualmente fortalecidos. Los saludo a todos mis hermanos, a mis amigos igualmente que escucharán y vamos a pedir la dirección de Dios para iniciar en esta noche con el estudio que continuaremos desde el día de ayer que iniciamos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, a ti damos honra y alabanza. Gratitud, Señor, estamos muy agradecidos por tu compasión, por tu misericordia. A ti venimos, Señor, suplicando el perdón de nuestros pecados, rogando, Señor, que a través de la justicia de Cristo nos impartas tu perdón. Queremos agradecerte, Señor, por la vida que nos das, por el cuidado, la protección que nos das a nosotros, a nuestras esposas, a los esposos de las hermanas, a sus hijos, a nuestra familia. Oh Señor, aquí estamos delante de ti, dispuestos, Señor, a reconocer tu poder, a reconocer tu justicia y también, Señor, a reconocer que necesitamos de tu Santo Espíritu para ser enseñados. Danos, Señor, la sabiduría de lo alto para poder comprender lo que hemos de estudiar. Que este tema que hoy vamos a continuar estudiando sea de bendición, que podamos entender, Señor, ese principio del día por año, que es el método de interpretación profética, bíblica, que estableció el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios del cielo. Oh Señor, ayúdanos a creer en tu palabra. Líbranos, Señor, de enseñar el error. Líbranos, Señor, del engaño, del futurismo, de poner las fechas proféticas de manera simbólica o literal para los próximos días o en el futuro. Ayúdanos a entender realmente en qué consiste el método de interpretación historicista y cuáles son las razones por las cuales Satanás está atacando este método para derribar la fe, Señor, en el santuario, en el juicio investigador y en todas las profecías de tiempo que se dan en el libro de Daniel y Apocalipsis. Oh Señor, te ruego sabiduría, te ruego bendición, Señor, abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy estamos nuevamente acá dispuestos a seguir estudiando la palabra de Dios con el fin, hermanos, de ser edificados. ¿Sí? Saludo nuevamente a mis hermanos. Creo que hoy estaremos muy dispuestos a estudiar su palabra con el fin de que podamos aprovechar al máximo ese tiempo que el Señor nos regala para recordar, ¿cierto? Lo que hemos venido mencionando por estos días. El principio del día por año. Ya ustedes y yo conocemos algo que nuestros pioneros en los diagramas proféticos mencionaron algunas profecías, algunas cifras
Y obviamente que ellos ya para esa época, cuando diseñaron los diagramas, en principio el diagrama, eh, el primer diagrama en 1842, que llegaba hasta la fecha profética de 1843 en el calendario judío, ya ellos tenían claramente establecido el principio de interpretación profética de que un día en profecía equivale, o sea, un día simbólico en profecía equivale a un año literal. Por amor a muchos que me han preguntado y quizás no han tenido la oportunidad de leerlo, vamos a poner el fundamento bíblico esta noche para decir en qué parte de la Biblia se menciona el principio de día por año, del día por año. O sea, cuando hablamos de día por año, quiere decir que un día en profecía, en el tiempo profético, simboliza un año literal. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque hoy en día, bueno, desde esa época ya había Satanás utilizado instrumentos para enseñar el error y decir que esos días de las profecías no son años, sino son días literales, ¿sí? Y para enseñar que muchos de los eventos que ya se cumplieron, muchas profecías que ya se cumplieron, se van a volver a repetir en el tiempo futuro, dijo la profeta, o dijeron estos engañadores a quien la profeta los amonestó, y dijeron que esas profecías de tiempo se iban a repetir en el futuro como días literales. Lo que hoy en día y desde esa época se conoce como el engaño del futurismo o los futuristas. Vamos a aprender y hoy estaremos redondeando el tema del día por año, ¿cierto? Dios mediante nos debe quedar un tiempo para darle un repaso un poco más detallado a, a la tabla de 1850, a la segunda tabla, para ilustrar allí, para ver cómo nuestros pioneros ilustraron estas profecías con su interpretación historicista del día por año. Esperamos terminar este tema esta noche. Mañana, Dios mediante, en la recepción de sábado, estaremos estudiando una amonestación a los futuristas, una amonestación clara y directa a todos aquellos adventistas futuristas, aquellos que han abrazado la doctrina jesuita del futurismo, de hacer sonar las trompetas al futuro, de hacer repetir los 1260, 1290 y 1335 días como días literales en el futuro, con lo cual están engañando hoy en día a mucha gente. Hoy en día pululan los futuristas y ese virus está infectando a muchos movimientos de sostén propio. Entre ellos, los más principales son el movimiento del Evangelio Eterno de Hugo Gambetta, el movimiento de Pippinger, el movimiento de Cúcaro, de la Corporación Adventista, y de uno bien conocido que es Orlando Enamorado, entre algunos. Hay muchos más, pero esa interpretación es de Satanás. Vamos a ver hoy, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, para leer allí. Y David Gay. Ah, exactamente, sí, exactamente. David Gates, el ministerio de David Gates, ¿sí? Obviamente, gracias, gracias. Entre muchos otros, ¿no? Estos son solamente algunos. Y muchos están detrás de eso. Entonces, me disculpan, mis amados hermanos y amigos, que seamos tan insistentes en esto, seamos tan pasivos y podamos ir tan lentamente explicando una cosa u otra, volviendo a repetir, porque queremos que por favor al menos estemos familiarizados
con lo que ha pasado, con lo que pasó alrededor de 1844. De hecho, mis amados hermanos, hoy estaremos redondeando este tema del día por año. Mañana haremos una amonestación a los futuristas, a los jesuitas futuristas. Y el sábado, Dios mediante, estaremos estudiando durante todo el día, un tema que lo hemos titulado Todo lo que pasó en 1844. Nos vamos a quedar impresionados de todo lo que pasó en 1844. Por eso esa fecha es muy importante para el adventista genuino, 1844. Todos los eventos que se cumplieron y lo que pasó en 1844, fundamentado con la Biblia y el espíritu de profecía. De esa manera cerraremos estos 15 días que le hemos dedicado a los chascos, a las tablas de Habacuc, al día por año, a lo que hemos de hablar mañana sobre la amonestación al futurismo y lo que va a pasar en 1844, que son verdades que todo adventista genuino debe saber en esta época, debe recordar bien en esta época. Bueno, mis hermanos, entonces lo que habíamos prometido, hay en la Biblia dos partes donde se menciona la frase día por año o año por cada día. Dice en Números 14, el texto clave es el versículo 34, pero vamos a leer el contexto para no quedar como tan fuera de base sobre lo que estaba pasando. Allá en Números, en el capítulo 14, de los versículos 28 al 35, dice así la palabra de Dios. Por favor, abran ustedes su Biblia y lean, marquen allí, hermanos, porque todo adventista, todo buen adventista genuino, historicista, debe saber en dónde está en la Biblia escrito los textos que hablan del día por año. Dice así, Números 14, Números 14, sí, estaba acá en Ezequiel 4. Números 14, vamos a leer ahí desde el 28 para tener el contexto. Dice, vivo yo, dice Jehová. Noten que está hablando Jehová. Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueran contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hermanos, el Señor va a hacer una amonestación por la murmuración de los hijos de Israel y les dice que los mayores de 20 años van a morir en este desierto, no van a entrar a la tierra prometida. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, que fueron los únicos que vinieron con un informe como debía ser. No se acobardaron, a pesar de los gigantes. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Les repite otra vez la sentencia. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. El Señor les dijo, ustedes van a morirse en este desierto, pero los menores de 20 años, ellos van a seguir pastoreando, seguir deambulando en este desierto 40 años. ¿Y por qué 40 años? Vamos a ver por qué. Ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea que no iban a entrar en la tierra prometida. Ellos, y además, los hijos de ellos, por las murmuraciones de sus padres, iban a deambular todavía 40 años más en el desierto. La pregunta es, ¿por qué 40 años más?
pudieron haber sido 50 o 60 o 30, ¿verdad? ¿Por qué 40 años? Vamos a ver la aplicación. Versículo 32, 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y aquí viene el texto clave. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Miren qué interesante. El Señor les dice que los hijos de ellos van a deambular todavía por el desierto 40 años, que los padres de estos muchachos iban a morir, pero que ellos iban a llevar las iniquidades, ¿sí? Iban a seguir deambulando por el desierto 40 años, y esos 40 años, esa cifra, esa cantidad de años, había sido escogida, dice, de acuerdo, conforme, dice el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Recuerdan ustedes, mis amados hermanos, que Moisés envió a los espías a reconocer la tierra de Canaán. ¿Cuántos días? 40 días. Y ellos vinieron con un informe malo, a excepción de Josué y Caleb. Y el Señor les dice, así como fueron ustedes 40 días a reconocer la tierra de Canaán, así mismo van a llevar vuestros hijos y van a seguir deambulando 40 años. 40 años. Y miren lo que dice al final. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Aquí no quise resaltar, pero un año por cada día. Pero el principio está, como dice ahí en la palabra de Dios, como dice ahí la palabra de Dios, ¿cierto? Aquí está el texto. En el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Entonces el Señor les dice, como ustedes fueron a reconocer la tierra 40 días, entonces van a llevar las iniquidades, todavía van a seguir deambulando 40 años. Y aquí aclara, todavía dice, un año por cada día. ¿Sí? No le dice un día por cada día, le dice un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Mire, por favor, si alguna vez usted no ha caído en cuenta, apreciado hermano o amigo, que el que está hablando allí es el Señor, ¿sí? Está hablando es el Señor, porque acá en el versículo 28 también dice, vivo yo, dice el Señor. Y acá en el versículo 35 dice, yo el Señor he hablado. Entonces yo quiero preguntar, ¿quién es el que impone, el que genera, el que origina el principio del día por año? ¿Quién? No fue Elena de White, fue el Señor en la palabra. El Señor utilizó con el Espíritu Santo a la profeta, pero antes que ella, utilizó ¿a quién? ¿Quién fue el que descubrió, el que estudió y el que puso en práctica el principio de un día por año para establecer una fecha donde el Imperio Otomano iba a terminar su poder? ¿Quién? Josías Litch. ¿Sí? Pero el principio es bíblico. El principio es bíblico. Así que todos aquellos que niegan el principio bíblico de que un día en profecía equivale a un año literal, están yendo no en contra de los adventistas pioneros ni de los historicistas, sino de Dios, del Señor. Están yéndose en contra del Señor.
todos los futuristas que mañana van a ser amonestados, ¿sí? Entonces, es yo el Señor he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. La otra parte donde está escrito el principio del día por año es en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. El Señor le viene dando también unas indicaciones y al finalizar le dice, cumplidos estos es cuál. Quizás cuando leemos el contexto de Ezequiel 4, dice Ezequiel 4, versículo 5, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Fíjense, en el versículo anterior también dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Dios le dijo a Ezequiel, ¿sí? Si ustedes son cuidadosos, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, en el versículo 1, Dios le habla a Ezequiel. Los que, por favor, yo espero que todos tengan la Biblia y estén subrayando estas frases. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y el contexto dice que el Señor le ordena sobre ese adobe diseñar la ciudad de Jerusalén, poner unas murallas y sitiarla. Y dice, tú te vas a acostar de este lado, te vas a acostar, versículo 4 dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Otra vez el principio de día por año ahí. Y yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, aquí está el texto ya escrito en la pantalla, y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Entonces ahora el Señor, resumiendo las dos órdenes, primero te vas a acostar de tu lado izquierdo, le dijo 390 días, un día por cada año. Y ahora le dice, te vas a acostar sobre tu lado derecho la segunda vez y vas a llevar la maldad de la casa de Judá 40 días. Resumiendo estas dos partes de los 390 días y los 40 días, el Señor le dice, día por año te lo he dado. Ese es el principio bíblico para que los adventistas milleritas y el adventismo historicista acepten, mis hermanos, que un día simbólico en profecía equivale a un año literal. Y esto, obviamente, debe mencionarse, ¿no es cierto? Y esto debe mencionarse en el tiempo profético que Dios le da al hombre, ¿sí? En los tiempos proféticos. La hermana Patricia me dice, hace una pregunta. Y segunda de Pedro 3:8, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con segunda de Pedro 3:8? Porque los testigos de Jehová aplican el principio de que, vamos a leer primero segunda de Pedro 3:8, ¿cierto? Vamos a leer, todos por favor abran la Biblia. Dice allí en segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los testigos de Jehová y muchos evangélicos utilizan ese texto fuera de contexto para decir, es que en la Biblia un día equivale a 1000 años y 1000 años equivale a un día.
Y entonces el sábado que ustedes están guardando no está bien porque en la Biblia, dicen ellos, los días son periodos de 1000 años y el Señor no creó la semana en 7 días literales, fueron periodos de 1000 años, porque allí dice que un día son 1000 años. Pero ¿dónde está el problema? En que no se entiende bien el texto en su contexto, ¿sí? Y el texto claramente dice, hermana Patricia, dice así, el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor. Aquí no está hablando en el tiempo profético del hombre, está hablando en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Mire, Dios es eterno. El tiempo de Dios en su eternidad no cuenta. Para él, dice Pedro, para él un día es igual a 1000 años y 1000 años como un día. Él es eterno. Le da igual un día que un día es igual a 1000 años y 1000 años es igual a un día porque es eterno. Pero el tiempo del hombre, en el tiempo profético que el Señor da a las profecías, un día simbólico en profecía equivale a un año literal. Entonces, hermana Patricia, nosotros no podemos aplicar el texto de Primera de Pedro, Segunda de Pedro 3:8, para decir que un día es igual a 1000 años y aplicárselo a los tiempos proféticos, porque allí no está hablando de tiempos proféticos, está hablando del tiempo de Dios. Por eso el texto dice, no ignoréis que, no ignoréis esto, que para con el Señor, ahí está la clave, para con el Señor o para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tendríamos un problema bien grave si nosotros cogemos ese texto y se lo aplicamos a los tiempos proféticos. Estaríamos sin saber qué creer, porque si le aplicamos, hermana Patricia, al tiempo profético, a las profecías, el principio de que un día es igual a 1000 años, ¿qué más también tenemos que aplicarle? ¿Qué más también tenemos que aplicarle? Porque el texto no termina allí. Señores testigos de Jehová, los que van a escuchar, el texto no termina allí. También tenemos que aplicarle la otra parte, que 1000 años son un día. Entonces, nomás con la creación, si le aplicamos ese principio, entonces un día son 1000 años. Pero también tenemos que aplicarle que 1000 años son un día. Entonces quedamos fuera de base, es ilógico, es irrazonable. Bueno, gracias por la pregunta, hermana Patricia. Tenemos un tema en YouTube grabado sobre esto, ¿cierto? Sobre el asunto del sábado. La semana literal se le llama el texto, ¿cierto? Se le llama la semana literal. Y allí explicamos todo esto. Mis hermanos, es bueno, no lo hago porque yo esté interesado en obtener vistas para volverme un youtuber. No, no me interesa. Eso no me interesa ser monetizado ni ser youtuber, no me interesa. A mí me interesa es que las personas, que este mensaje llegue a las personas. Y si escuchan 2 o 3 o 4, amén, ¿cierto? Pero si escuchan 100, 200, 300, amén por eso y gloria a Dios. Por eso es bueno, mis hermanos, que las personas que escuchan sepan que tenemos un canal de YouTube que se llama El Remanente Historicista, donde todos estos videos, y ya creo que van siendo ya vamos llegando a unos 300 videos, me parece, grabados ahí. Y allí tenemos, para la gloria de Dios, muchos temas variados de todo. Y esos temas, hermanos, hoy precisamente, eh, estábamos pensando que un día de estos, hermanos, ese canal va a ser sancionado, va a ser eliminado,
va a ser vaciado. Y todos esos temas se van a perder porque esa es la labor de los jesuitas, sancionarnos. Muchas veces yo me he manifestado por Facebook, he hecho comentarios, he hecho muchas cosas y me han sancionado. Primero un día, después 7 días, después un mes. Gracias a Dios este canal no ha sido sancionado todavía por todo lo que decimos aquí, las verdades sin filtro. El hermano Felipe dice que tiene problemas del audio. Mis hermanos, ustedes acá en Colombia, confírmenme que sí están escuchando bien, por favor. Amén. Amén. Aquí en Tame, sí, señor. Amén, hermana Eunice. Muchas gracias. El Amén, Ibagué, aquí en ¿cómo Ibagué. está? Amén, hermano, acá también. Muy bien, hermanita Fernanda, en la costa. Muy bien. Hermano, aquí en Bucaramanga. Amén, hermano Luis. Amén por eso. Está bien. Entonces, hermano Felipe, Amén. debe ser la señal suya o el micrófono. Revise, por favor. Bueno, vamos a continuar, hermanos, porque ustedes saben que en esto el tiempo es oro y tenemos que avanzar, ¿verdad? Entonces, nos hemos familiarizado un poco con el principio del día por año. Dijimos, hermanos, que en la tabla profética del año que se hizo, el segundo diagrama profético de 1850, ¿sí? En esta parte de acá abajo, hermanos, aquí hay una partecita que dice explicación del tiempo. Recuerden, mis amados hermanos, que estas tablas tienen la aprobación de Dios, la dirección de Dios. Tienen la aprobación del Espíritu Santo a través de la hermana Juay, la profeta de Dios, y la aprobación de nuestros pioneros adventistas, ¿sí? Tienen, y por eso son aceptadas. Y el Señor dijo, nada debe cambiarse, todo se debe mantener, aún los errores que yo permití que sucedan, ahí deben permanecer, ¿sí? Como registro de la historia de cómo el Señor ha dirigido a su pueblo. En esta parte de acá abajo, hermanos, aquí en la explicación del tiempo que estamos mencionando, dijimos que aquí, hermanos, aparece esta expresión de nuestros pioneros dirigidos por el Espíritu de Dios. Un día profético denota un año. Aquí está el principio de un día por año. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros hacemos memoria, y yo espero que mis hermanos, por favor, me ayuden, ¿cuáles son las profecías de tiempo donde el adventismo genuino, el adventismo historicista, le aplica el principio de día por año? Mencionen, aunque sea una, por ejemplo. ¿Cuáles son las 2300 días, 2300 días, 2300 tardes y mañanas. Muy bien, hermano Jairo. A la profecía de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas, que son días, porque una tarde y una mañana es un día, a la profecía de Daniel 8:14, de 2300 días, no puede, mis amados hermanos, subsistir si solamente fueran días literales y no días proféticos que equivalen, días simbólicos, perdón, que equivalen a un año literal. Ya lo dijimos ayer. Si esos días fueran literales, solamente sería cuestión de dividir 2300 entre 360 y nos da 6 años y 4 meses. Y en esos 6 años y 4 meses literales, no puede haber sucedido todo lo que sucedió, lo que dice la Biblia en Daniel 9, 24 al 27. No más por poner un ejemplo, hermanos. Pensemos en la profecía de los 2300 años. Esa profecía, recuerdan que la enseñamos, la elaboramos, la aprendimos a elaborar, y esa profecía estaba dividida en dos partes. Una primera parte de las 70 semanas o 490 años, y una segunda parte de donde terminan las 70 semanas o los 490 años hacia adelante de 1810 años. En esos primeros 490 años, ¿qué tanto sucedió? La profecía explica que esas 70 semanas o esos 490 años estaban subdivididos, y la profecía dice en Daniel 9, 24 y 25 en adelante, dice, sabe pues y entiende
que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas. Hermanos, la profecía está dividida en 7 semanas, 62 semanas, 1 semana y 1810 años hacia adelante. ¿Qué sucedió en las primeras 7 semanas? ¿Cuánto es 7 semanas en tiempo profético? ¿Cuánto es? 7 semanas. ¿Cuántos días tiene 7 semanas? Una semana tiene 7 días. 7 semanas, 7 por 7, 49. Tiene 49 años. En esas primeras 7 semanas, ¿qué tenía que pasar? La reconstrucción de los muros de la ciudad del templo en 49 años. Si tomamos solamente días literales, esos 2300 años serían solamente 6 años. Entonces, noten ustedes el error, el engaño y la incongruencia de no aplicarle la interpretación de día por año, sino de tomar esto simbólicamente, literalmente, perdón. No tiene sentido. Bueno, estaremos mencionando otros tiempos proféticos para que se siga entendiendo. Estas claves ellos las dieron así, quizá no queremos entrar en ese detalle por ahora, pero sí, mis hermanos, resaltar que allí en esa explicación del tiempo, ellos también resaltan y dicen, un año o tiempo profético tiene 360 días, denotando años. O sea, un año o tiempo profético son 360 días. ¿Sí? 360 días. Y acá, un día profético denota un año. Lo mismo, el principio de día por año. Vamos a avanzar. Anoche mencionamos que fue el doctor Josiah Litch que puso en práctica este asunto del día por año, ¿sí? En 1838, y que él, compañero de William Miller, estudioso de las profecías, un hombre consagrado a Dios, él dice que se unió a William Miller para darle mayor publicidad al mensaje y preparó artículos en la prensa pública sobre el tema de las 7 trompetas de Apocalipsis. Hermanos, allí en las 7 trompetas de Apocalipsis se mencionan tiempos proféticos, ¿sí? No, y ya cuando quizás alguien revise los temas y mencionemos ahora algunos en la tabla, se van a dar cuenta que se mencionan varios tiempos proféticos, ¿sí? 150 días, 390 días, ¿sí? Inclusive se mencionan tiempos proféticos en día, en año, día y hora, que no fuera posible entenderlos si se entendieran literalmente, ¿sí? Entonces él, estudiando el asunto de las trompetas, de las 7 trompetas del Apocalipsis, hermanos, él tomó la posición absoluta, radical, de que la 6ª trompeta dejaría de sonar y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840. Esto es historia, pero también es profecía. Un hombre dirigido por Dios, de acuerdo a los estudios que hace en la Biblia, y en el principio de día por año dice, de acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis, en el asunto de las trompetas, la 6ª trompeta va a dejar de sonar el 11 de agosto de 1840. A mí sí que me gustaría decirle a alguno de mis hermanos, por favor, ilústrenos en un tablero esa profecía que dice que la 6ª trompeta dejaría de sonar el 11 de octubre de 1840. Eso ya la estudiamos nosotros, con los pioneros, con la escuela sabática y de los pioneros lo estudiamos y lo explicamos, ¿cierto? Es muy interesante esto, hermanos. Es muy importante que nosotros aprendamos a hacerlo, porque
porque si nosotros no tenemos el contexto claro de este principio, de lo que sucedió con los diagramas, lo que contienen los diagramas, cómo creían nuestros pioneros, cómo entendían y cómo interpretaban las trompetas del Apocalipsis, hermanos, seguro que vamos a ser engañados. Seguro, porque este asunto, estos vientos de doctrina del futurismo han invadido a los ministerios de sostén propio inclusive algunos que se dicen ser historicistas. ¿Sí? Entonces, hermanos, con esta lectura dimos ayer inicio al asunto y dice que si la sexta trompeta dejaría de sonar y el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840, eso demostraría al mundo que un día en las profecías simbólicas representan un año de tiempo literal. Entonces, gracias a Dios que este hombre fue dirigido por el Espíritu de Dios y efectivamente se cumplió lo predicho por Josías Leach, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, y sucedió lo que él había predicho el 11 de agosto de 1840. Esa trompeta, esa sexta trompeta, dejó de sonar. Y si dejó de sonar, quiere decir que no volverá a sonar, porque las otras trompetas ya habían sonado también desde el año 395. Y no es mi propósito a esta hora revisar las 7 trompetas. Para eso, quizás revisaremos, o los hermanos pueden entrar al canal, o pueden entrar a los temas del hermano Amado, del hermano Alejandro Maya, del hermano, se me escapa el nombre de mi otro hermano de México, me parece que es Arellano el apellido de él. Lo explican muy bien con un fundamento, ¿cierto? Para eso sacaremos tiempo, quizás adicional, para explicarle a alguien o mandarle el material. Pero gracias a Dios que eso se dio de esa manera. Entonces anoche también dijimos que algunos hermanos no entendían, no creían, y les dio miedo, temblaron de temor por el resultado de que si no llegaba a ocurrir eso. Inclusive los ateos dijeron esto que es tan importante, dijeron, aquí hay un hombre que se aventura a algo y si este asunto sale como él dice, establecerá su pretensión sin ninguna duda de que un día en la profecía simboliza un año. En el gran movimiento adventista se narra esta historia y se dice, hermanos, la credibilidad que obtuvo Guillermo Miller, José Leach y los que los acompañaban, la credibilidad que tuvieron, el Señor permitió con esto un gran despertar, porque se había cumplido esa fecha, ese evento se había cumplido poniendo en práctica el principio del día por año. Eso fue muy importante, ¿cierto? Eso fue muy importante. Y entonces, aquí hay un chat que nos va a ayudar a entender de mi hermano Jimmy. Dice, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica, esto lo leímos ayer, ¿cierto? En el conflicto de los siglos 3:24, párrafo 2. Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año, de acuerdo a los textos que acabamos de leer de Números y Ezequiel. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía, hablando de la purificación del santuario. Fue William Miller el que puso en práctica este principio, obviamente, ¿sí? Y el hermano José Leach aprendió de Miller y predijo el asunto del sonar, del dejar de sonar de la sexta trompeta. Voy a seguir, hermanos. Entonces, la publicación de la conferencia del Dr. Leach produjo una conmoción general. Muchos se interesaron en el asunto, ¿cierto? Y dice que esto ayudó porque se estaba observando que entre Muhammad Ali
el Bajá de Egipto y el sultán turco habían ciertas dificultades y todos pusieron los ojos en eso y efectivamente llegaron a la conclusión y dijeron, si este asunto termina como afirma el doctor José Alich, afirmará el principio de día por año de la interpretación del tiempo simbólico. Bueno, y ellos dijeron así, seremos adventistas, le vamos a creer. ¿Sí? Gracias a Dios pasó así. William Miller había puesto unas reglas cómo interpretar las escrituras. Quizás en algún tiempo las estudiaremos. Pero aquí, hermanos, se dice, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Eso lo leímos ayer, lo estamos recordando nada más, ¿cierto? Y vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá de lo que acabamos de leer. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario. Ahí estaba la equivocación, ¿cierto? En los dos chascos. Y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Pero acá, hermanos, se nos hace una recomendación. Aquellos que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras sobre el mismo plan que adoptó el padre Miller. En el librito titulado Consideraciones de las profecías y la cronología profética, el padre Miller, como le llamaban, ofrece las siguientes reglas sencillas pero inteligentes e importantes reglas para el estudio e interpretación de la Biblia. Ahí se mencionan las reglas de Miller para estudiar e interpretar la Biblia. Y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien todos en prestar atención a los principios enunciados. ¿Sí? Esto fue lo último que leímos ayer. Estando así establecidos estos puntos de Guillermo Miller para estudiar e interpretar la Biblia, que la expresión es la adecuada para denotar un día y que la lectura 2300 tardes y mañanas es correcta, a continuación preguntamos. Esta es una pregunta bien interesante, bien importante. ¿Son estos días literales o simbólicos? Estos 2300 tardes y mañanas o 2300 días. ¿Son literales o son simbólicos? Hay que tomar una decisión. ¿Son literales o son simbólicos? Estos 2300 días. Si son literales, solamente abarcan 6 años y 4 meses. Y en esos 6 años y 4 meses tiene que suceder todo lo que la Biblia decía en Daniel 9, 24 al 27. Y en Daniel 8, 14. Pero si son simbólicos, entonces son 2300 años. Los futuristas se han inclinado porque son literales. Pero los adventistas historicistas, desde Guillermo Miller, José Alich y los pioneros y la profeta de Dios, han estado de acuerdo con el principio bíblico de que en profecía un día equivale a un año. Entonces, si son simbólicos, dice, significando cada día un año, de acuerdo a los textos de Ezequiel y Números, traen a la vista un periodo de 2300 años de duración. ¿Cuál de estos dos puntos de vista es más coherente con el resto de las profecías? Entonces, lo más coherente, sí, dice el pastor Urias Smith, pregunta, ¿qué es más coherente? Aceptar que todos los acontecimientos de Daniel 8:14 y 9:24 al 27, que el decreto, que la reconstrucción de Jerusalén, que el ungimiento del Mesías, que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, que confirmar el pacto con muchos, sucedió en el periodo de 2300 años o sucedió en 6 años. ¿Qué es más coherente? Pues obviamente aceptar que fueron en 2300 años literales. ¿Sí?
O sea, en 2300 días simbólicos, que interpretando con el principio de día por año son 2300 años. Qué es más sensato? Pero los que piensan que fueron días simbólicos, literales, 2300 días literales, 6 años, pues no son coherentes, ¿cierto? Con esto. Voy a avanzar. Esta es una profecía simbólica, como otras. Los 1260 años, los 1290 años, los 1335 años, las 70 semanas o 490 años, ¿sí? Las 62 semanas, las 7 semanas, la otra semana, el tiempo, tiempos y medio tiempo, los 42 meses, los 1260 años, simbólicas. Por tanto, sería natural concluir que el tiempo introducido sería de una naturaleza similar. 2300 días no serían desproporcionados para la vida de las bestias mostradas en la visión. Si todo debe tomarse literalmente, pero como estas bestias de corta vida son símbolos que representan reinos de larga vida, por lo que los días son símbolos que representan los años de su continuación, dice el pastor Urias Smith. Pero lo que demuestra más allá de toda duda la verdad del principio de día por año, ¿qué es? Es el hecho de que nosotros, noten esto, viviendo en los últimos años de cumplimiento profético, dice él, ahora podemos rastrear, hermanos, mire de importante esto, ahora podemos rastrear en la historia el cumplimiento de estas predicciones. Si alguna vez alguien, amado hermano, le pregunta a usted, ¿por qué usted, o qué es historicismo? ¿Por qué se llama usted adventista historicista? Usted dígale, porque yo estudio y puedo rastrear en la historia el cumplimiento de esas profecías. El método de interpretación historicista. ¿Sí? Porque yo puedo rastrear a lo largo de la historia el cumplimiento de las profecías, de las predicciones que se hicieron 600 años antes de Cristo. Se la puede rastrear. Y esa profecía se empezó a cumplir. Desde el momento en que se dio, en adelante, se está cumpliendo ahora una parte y se cumplirá en el futuro alguna otra parte que falta por cumplirse de algunas, porque otros periodos proféticos ya se cumplieron. Entonces yo quiero hacer una pregunta para que mis hermanos intervengan. ¿Cuáles serían los periodos proféticos que hemos estudiado que ya se cumplieron? Que ya se cumplieron. ¿Cuáles serían periodos proféticos que se están cumpliendo y cuáles serían periodos proféticos que faltan por cumplirse? Mencionen algún ejemplo. Los 2300 años ya se cumplieron y las 70 semanas y los 1335 días o años y algo otros más. Muy bien, hermana Unice. Ella nos dice, vea, los 2300 años ya se cumplieron. Estamos de acuerdo todos en eso, ¿verdad? Porque los 2300 años empezaron en el 457 con el decreto y terminaron en 1843 del año judío, pero 44 del primer chasco y segundo chasco. Ya se cumplieron. Y dentro de esos 2300 años se cumplieron los 490 años, 70 semanas, se cumplieron ya las 7 semanas, las 62 semanas y la última semana. Se cumplieron. Ya se cumplieron. ¿Alguna otra profecía que ahora se esté cumpliendo en este tiempo, hermanos? Y esta sí que es una pregunta, bueno, no es una pregunta capciosa, ¿sí? No es una pregunta capciosa, pero es una pregunta que nos pone a pensar.
¿Será que hay alguna profecía, mis hermanos, que ahora, en este tiempo, una profecía de tiempo que se esté cumpliendo? Yo quisiera ofrecer y decir, bueno, mi hermano, voy a regalarle este diagrama a la persona que me responda o que responda a la pregunta. Hermanos, ustedes y yo tenemos bien claro que después de 1844 no había ningún otro periodo profético de tiempo, que la última profecía se cumplió en esa época y no hay más periodos de tiempo profético por cumplirse. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando nos vengan los futuristas a decir, es que los 1260 años se van a cumplir después de que salga la ley dominical, es que los 3 años y medio se van a cumplir, sepamos que es la voz de Satanás. Digámosle que nosotros hemos sabido en quién hemos creído. ¿Sí? Es verdad que hay profecías que en nuestro tiempo se están cumpliendo y hay otras que se van a cumplir, pero no son profecías de tiempo. Por ejemplo, ¿qué eventos proféticos? Mire, aquí está mi hermano Jimmy y él puede, si quiere, pedir el micrófono y ampliar y corroborar. Una cosa son tiempos proféticos o profecías de tiempo y otra cosa son eventos proféticos. Por ejemplo, eventos proféticos que faltan por cumplirse. El decreto dominical. Por cumplirse, digámoslo así, en su totalidad y a nivel mundial. Porque nosotros ya sabemos que han habido intentos y se han establecido leyes azules desde el tiempo de Constantino. Pero estamos a la espera de que Laudato Si se cristalice en el decreto dominical del descanso obligatorio. Ese es un evento profético, no es una profecía de tiempo. No tenemos una fecha para decir que la ley dominical va a salir en tal año. Hay otros eventos proféticos que faltan por cumplirse, ¿cierto? La lluvia tardía, el pequeño tiempo de angustia, el fuerte pregón, el cierre de la gracia, ¿sí? Las plagas. Pero tiempos proféticos como tal llegaron hasta 1844 de nuestro calendario gregoriano. Entonces, hermanos, dice el hermano Jimmy, vendrá la gran tribulación. Mire, vendrá la gran tribulación, que ese es un evento profético. Y sabe, hermano Jimmy, ahorita que usted lo menciona, el único periodo profético de tiempo computable que falta por cumplirse, pero que se va a cumplir después o cuando venga Cristo en adelante, será el periodo de 1000 años. El único periodo profético de cifras matemáticas será el periodo de 1000 años, pero eso iniciará ese periodo con la venida de Cristo. O sea, entre 1844 y la venida de Cristo no hay ningún periodo profético. La Biblia no lo dice, nuestros pioneros no lo dicen. En la Biblia se menciona, y nuestros pioneros mencionan el milenio, pero después de la venida de Cristo. Entonces, acá mi hermana Patricia dice, ¿y Génesis 3:15 qué pasa? Hermano Jimmy, ayúdeme con la respuesta, por favor. ¿Sí tiene audio, mi hermano? Bueno, me gustaría, hermana Patricia, que usted active el micrófono y haga la pregunta. ¿Y qué pasa con Génesis 3:15? ¿En qué sentido está la pregunta, hermana? Adelante. Buenas noches, hermanos. Pues es que Génesis 3:15 es como una profecía que dice que colocará los pecados sobre, o sea, que habrá enemigos. Espere, miro la cita, hermanito, porque me embolaté. Bueno, hermanita, también, mientras la busca, tranquila. Génesis 3:15, recuerde que es la profecía, es la promesa, ¿cierto? Sí. Enemistad pondré entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la descendencia y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Es como en el contexto del santuario, hermano, que se colocan los pecados sobre el macho y se le lleva al desierto por un hombre que ha sido designado para hacer eso. Sí, Entonces, eso es lo que va a pasar con Satanás en los 1000 años. sí. Entonces, por eso pregunto, pues, que si esta no es una profecía que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí es una profecía, mi hermana, y estamos aclarando y diciendo que es la única profecía de tiempo que como tal, como profecía de tiempo, faltaría por cumplirse, pero es después de que venga Cristo. O sea, viene Cristo, inicia el milenio. Pero entre Después de la segunda venida. 1844 y la segunda venida de Cristo, no hay ningún otro periodo ni otro cómputo profético que estemos esperando. Sí, 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 señor. ¿Entiende? Esa es. Sí, hermanita, esa es. En Génesis 3:15, allí no se mencionan periodos proféticos, se menciona una profecía, pero no se menciona tiempo profético, ni días ni años, ¿cierto? Se menciona una profecía, ya sabemos qué es, pero tiempo profético es 1260, 2300, 1000 años, y de todos los tiempos proféticos o profecías de tiempo, la única que faltaría por cumplirse es la profecía de los 1000 años, pero esa profecía, aclaro, se va a cumplir o va a iniciar cuando Cristo venga, no antes, ¿cierto? No antes. Y recuerden que los pioneros adventistas también tuvieron que lidiar con ese milenio temporal. Y bueno, ellos hicieron frente a eso, ¿cierto? También. Voy a leer el contexto, hermana. Dice, sí, una profecía del Mesías que vendría. Ok, ya se hace. Bueno, muy bien, hermano Jimmy. Gracias por el apoyo. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir en esto porque se vuelve interesante. Mire, ahora podemos rastrear en la historia el cumplimiento de estas predicciones con el principio de día por año. Hermano Jimmy, no hay, ¿cierto? No hay otra manera de rastrear en el tiempo las profecías de las predicciones de la Biblia si no aplicamos el principio de día por año. Por eso es que la bestia, el hombre de pecado que está dirigido por Satanás, pues quiere destruir el adventismo historicista, lo ataca, atacando el principio de día por año. Y mañana vamos a revisar amonestaciones contra un hombre futurista que ponía estos eventos en el futuro y que la hermana Juan lo amonestó y que esa misma amonestación y esas mismas palabras sirven ahora para amonestar a estos futuristas que han surgido en el adventismo. De por sí, hermanos, de por sí, el sistema jesuita inventó el método de interpretación preterista y futurista. ¿Y qué es eso? El método de interpretación preterista es decir y hacerle creer a la gente que esas profecías de tiempo se aplicaron en el pasado, que ya pasaron todas, que eso ya pasó, que eso de la bestia se aplicó allá en Antíoco Epífanes y que eso ya pasó, que eso no se va a volver a repetir, que eso de la ley dominical, eso no se va a volver a repetir. Preterista, pasado. Y futurista es hacerle creer a las personas que muchas de las profecías se van a volver a repetir de manera simbólica los días, ahora en el futuro. Y ya desde la época de la hermana Juárez, hermanos, ella tuvo que amonestar a un hombre futurista. Y eso es muy interesante estudiarlo, porque esa misma amonestación les calza como anillo al dedo a los futuristas modernos. Entonces aquí leo, hermanos, mire. Y encontramos que las 70 semanas de Daniel 9, los 1260, 1290 y 1335 días de Daniel 7 y 12, y los 1200 días, 1260 días y 42 meses de Apocalipsis 12 y 13. Y noten, ¿qué más? Y los 5 meses de Apocalipsis 9, 5 de las trompetas. Y la hora, el día, el mes y el año de Apocalipsis 9:15 de las trompetas.
están todos cumplidos exactamente en un día igual a un año. Hermanos, esto que escribió el pastor Urias Smith es muy valioso. Nosotros no podríamos entender todas estas profecías de tiempo que él menciona allí, que son bíblicas, sin el principio de día por año. ¿Qué le parece, hermano Jimmy, este escrito que hace el hermano Urias Smith? Hermano, toma el micrófono, por favor. Buenas noches, hermano Carlos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Sí, hermanito, ahí vemos cómo el Señor dirigía a estos hermanos, porque esos cómputos, imagínense, cualquiera que miraría esas cifras diría, pero ¿esto qué significa, verdad? Pero él, tomando en oración todo este asunto y siguiendo la cronología bíblica y entendiendo también que la Biblia es su propio intérprete, llega a la conclusión y acomoda todo esto de esta cantidad de cifras, de días, de años, de meses que se mencionan allí, y cómo lo relaciona en el desarrollo a lo largo de la profecía, y nos deja pues ese maravilloso legado con el cual nosotros hoy en día podemos afianzarnos, ¿verdad? En este estudio acerca digamos, del adventismo, ¿verdad? Así es, hermano Jimmy. Qué valioso. Por eso esto es muy valioso, hermanos. Miren, estas profecías que ustedes ven aquí que el pastor Urias Smith las menciona, todas estas están consignadas en los diagramas. Porque el objetivo de elaborar los diagramas, el objetivo de Dios, porque Dios establece ahí en la profecía de Habacuc, ¿sí? Escribe la visión, declara en tablas. Él establece que se debía escribir en tablas para poder interpretar y llegar con el mensaje a muchas partes con unos diagramas proféticos en donde se puede claramente explicar, ¿sí? Daniel, mire, aquí, donde se puede explicar claramente cositas sencillas, mire, bueno, ni tan sencillas, ¿no? Pero muy importantes. Daniel 2, ¿sí? Daniel 7, Daniel 7, ¿sí? Daniel 8 también, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, ¿sí? Aquí, Apocalipsis 13, la Roma papal, la imagen de la bestia. Y Apocalipsis 9 al 11, hermanos, de las trompetas. Todo eso está consignado allí. Por eso se vuelve muy interesante, hermanos, y es casi materia obligatoria para un adventista genuino estar familiarizado con esto, ¿sí? Con estos diagramas, con estos eventos, con esta interpretación. Permítanme continuar, por favor. No se olviden, hermanos, que esto es un estudio bíblico y que se pueden hacer todas las intervenciones que se digan. Mire, en un momento la hermana White tuvo que escribir algo como para amonestar a una persona que se estaba yendo al asunto del futurismo. Esto, escribió ella, dice, no he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Hermano, a veces, hermanos, nuestros hermanos, muchas veces nos tenemos que levantar a esa hora, a preparar los temas, a revisarlos, a confirmarlos. Hermanos, a veces se nos quita el sueño porque hay tantas cosas por estudiar, por compartir. Y ella dice, no he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Estaba presentando al hermano John Bell un mensaje que el Señor me había dado para él. Así actuaba Dios con la profeta. Dios le mostraba cómo debía amonestar a algunos hermanos que se estaban levantando con doctrinas de demonios. Y este era una persona que se estaba levantando con un mensaje extraño contrario al historicismo.
Los conceptos particulares que él sostiene son una mezcla de verdad y error. Entonces, allí calzan David Gates, Cúcaro, Pippinger, Orlando Enamorado, Hugo Gambetta. Estos mismos consejos, estas mismas amonestaciones que la profeta le dio a John Bell, descansan a ellos, a los futuristas. Gracias a Dios acá tenemos, vamos a decir, si me permiten, un final feliz, ¿sí? Pero dice ella que eran unos conceptos particulares, interpretación privada. Acá en el futurismo es interpretación jesuita, que mezclan la verdad y el error y se vuelven peligrosos. Si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la escritura, dice ella. Los grandes hitos de la verdad. Volvemos a los pilares fundamentales de la fe, hermanos. Miren, los grandes hitos, pilares o columnas de la fe adventista, de la verdad, que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética. Hermanos, mañana, yo no sé si mi hermano Jimmy me puede ayudar ahí con la cita que dice 1844 fue un periodo importantísimo, pues, y se menciona los 7 pilares. Ayúdenme a buscar, hermanito, y me colabora, por favor. Dice, deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían confusión antes que luz verdadera. Hermanos, mire, todos aquellos que a los 7 pilares de la fe adventista, sí, los están demoliendo y los están, como dice aquí, reemplazando con teorías que producen confusión antes que luz verdadera, están del lado de Satanás. Y tenemos que incluir aquí a la Corporación Adventista, que ha reemplazado los 7 pilares fundamentales de la fe, los ha reemplazado por 5. Otros dicen, los reemplazan con 8. Una confusión, mezcla de error y verdad. Me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una y otra vez. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las interpretan y las aplican mal. Entonces, mis hermanos, mañana, con la ayuda de Dios, estaremos presentando, mis amados hermanos, esas amonestaciones a los futuristas. Hermano Jimmy, muchas gracias. Bueno, la tomamos de aquí de eventos de los últimos días, pero la cita original está en otra parte, ¿cierto? Pero vamos a leerla de aquí. Dice, mire, el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados y los va a mencionar ahora los 7 pilares. En 1844, por eso el sábado vamos a estar estudiando todo el día, la importancia del año 1844, todo lo que sucedió en 1844. Abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario, primer pilar, que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, ahí está el segundo pilar, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tercer pilar. Uno de estos hitos de este mensaje fue el templo de Dios, cuarto pilar, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo, del cuarto mandamiento, sexto pilar, resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Y aquí está la cita cortada, pero el hermano seguramente la va a compartir completa. La no inmortalidad de los malvados, sigue diciendo, mencionando el último pilar, el séptimo pilar. Entonces, hermanos, dice, los grandes hitos de la verdad, los pilares que acabamos de mencionar,
que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos. ¿Y cómo es que los protegemos? Repasándolos, enseñándolos, entendiéndolos, practicándolos, predicándolos, recordándolos los 7 pilares, para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirán confusión antes que luz. Voy a pedirle el favor a Dani que me ayude con la tabla de 1844, porque en estos 5 minuticos que nos faltan, quiero, hermanos, quiero indicarles lo siguiente, ¿sí? 1844. Para los que quizás, exacto, ¿cierto? Aquí, ¿qué dicen? ¿Perdón? ¿En taxi o...? No, pues él me está preguntando que si alcanza a ir. Dígale que sí, dígale que sí. Que me espere, que no la saque, que me espere ahí dentro. Me disculpan, hermanos, es que hoy se nos presentó una emergencia con mi madrecita. Tuvimos que llevarla a urgencias, dejarla allá y bueno, en unos minuticos debo salir para allá para recogerla. Está en urgencias del hospital, pero gracias a Dios que sale. Entonces, hermanos, mire, yo quiero mostrarles aquí. Dani, ¿se puede agrandar esto un poquito? Yo quiero mostrarles aquí que en esta tabla de 1850, la que llega a 1844, ¿sí? Aquí presenta estas imágenes como deben ser. El león con alas de águila, ¿cierto? Presenta Daniel 2, Daniel 7, pero en estos minuticos, hermanos, que quedan, solamente quiero ir a esta parte de acá, a esta parte de acá, a esta parte de acá, eso aquí. Quiero ir ahí. Y recuerden que aquí dice visiones de Daniel y Juan, ¿no es cierto? Y acá, hermanos, comienza a presentarse este asunto de las trompetas. Apocalipsis 8:13. Miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! ¿Cuántos hay? 3 hay. Ya sabemos que esos 3 hay corresponden a qué, hermanos? A la quinta, la sexta y la séptima trompeta de Apocalipsis, ¿cierto? Y aquí, hermanos, mire, solamente hablo generalidades, me disculpan, no quiero entrar en detalles. El primer ay comenzó el 27 de julio de 1299, la quinta trompeta, y explica por qué, cómo se dieron las cosas, ¿cierto? Su poder era para herir a los hombres por 5 meses, o sea, 150 años, terminando en el 1499, porque del 1299 a 1499 sonó esa quinta trompeta, duró 150, dice allí en la Biblia 150 días, o sea, 5 meses, son 150 años, aplicando el principio de día por año. Y aquí comienza a explicar detalles, bueno, aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Sonó el quinto ángel, el primer ay comenzó en 1299 y, hermanos, acá se dice, bueno, terminó en 1449, 150 años, y aquí ellos explican en detalle, hermanos, la sexta trompeta, dice, mire, la sexta trompeta comenzó al final del primer año, obvio, continuó por 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, o sea, 391 años, porque en profecía, con el principio de día por año, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año son 391 años. ¿Cómo salen los 391 años? Con el principio de día por año. Entonces ya es cuestión de coger un lapicero, un papel y decir, si en profecía 1 día equivale a 1 año, entonces vamos a ver cuánto es 1 hora, cuánto es 1 día, cuánto es 1 mes y cuánto es 1 año. Y terminaron, dice aquí, mire, ellos aquí lo escribieron, el 11 de agosto de 1840, la sexta trompeta. Recuerden que en la palabra de Dios dice, el tercer ay viene pronto. ¿Sí? El tercer ay viene pronto.
En 1840, lo que leímos, es el fin de la supremacía otomana, y pasó el segundo ay, y el tercer ay viene pronto. La séptima trompeta que empieza a sonar desde 1844. Solamente estoy mencionando aquí para ilustrarles que las trompetas del Apocalipsis están bien explicaditas con fechas y todo en el diagrama profético de 1850, hermanos. Y los futuristas que hacen o dan el veneno y el cianuro de decir que las trompetas del Apocalipsis se van a repetir en el futuro y que van a volver a sonar por el texto mal utilizado y la palabra agregada en el futuro, en eventos de los últimos días, pues ignoran realmente lo que pasa. Aquí ellos tienen una nota de que dice las 7 últimas plagas. Apocalipsis 17 dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, la séptima trompeta, que empezó en 1844, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 11, del 15 al 9 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, las plagas, ¿en qué trompeta van a venir? ¿En qué trompeta, cuando se esté tocando, qué trompetas que van a venir las plagas de acuerdo a la profecía y a la interpretación profética? Las plagas, cuando esté sonando la séptima trompeta. Séptima trompeta. ¿En qué tiempo de qué trompeta va a venir el Señor Jesucristo? En el tiempo de la séptima trompeta. Las otras trompetas pasaron, sonaron, no pueden volver a sonar. Pero recuerden, hermanos, que se malentiende y dice que los juicios de Dios van a caer. Sonará trompeta tras trompeta. Hermanos, hay confusión allí, pero gracias a Dios que nuestros pioneros escribieron sobre esto. Aquí en el diagrama, de esta manera tan sencilla, lo podemos entender. Hermano Hermanos, Carlos, los 1000 años están dentro de la séptima trompeta, ¿cierto? Los 1000 años de desolación. Porque la séptima trompeta empieza a sonar en 1844 y va hasta el inicio de la eternidad, hasta el inicio hasta el fin de los 1000 años prácticamente. ¿Sí? Ah, bueno, amén. Amén. Dice acá el hermano nos ha transcrito nuevamente la cita que está en el otro poder, página 30, párrafo 3. Y mis hermanos, voy a dejarlos, mis amados hermanos, con la lectura de esto. Le voy a pedir el favor a mi hermano Jimmy que tenga la oración final. Daniela estará colocando el himno y con la ayuda de Dios estaremos continuando mañana a la recepción de Santo Sábado. Hermanos, muchas gracias por su paciencia y que Dios me los bendiga. Entonces, por favor, Daniela, léame aquí el otro poder, página 30, para que se lea correctamente el asunto de los 7 pilares. Buenas noches, hermanos. Dice así: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos. Perdón, es el otro texto. ¿O no? Sí. Que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina, la no inmortalidad. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos presentan al estandarte sobre el que está escrito: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo, amante de la verdad, vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. El otro poder, página 30, párrafo 3. Entonces, hermanos, invito al hermano Jimmy para que nos dirija en la oración final, por favor. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Eterno y buen Dios que moras en el cielo, Señor bendito, gracias te damos por este día que nos regalaste. Gracias, Señor, porque podemos en esta noche estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites repasar y conocer nuestra historia, Señor, de dónde venimos y hacia dónde vamos, Señor. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que es el instrumento que usas para que nuestras mentes sean purificadas y sean receptivas a este precioso mensaje, Señor. Rogamos que nos ayudes a atesorarlo, que al recordar este camino por el cual has conducido a tu pueblo en la historia, Señor, lo sepamos defender, Señor, que sepamos dar razón de nuestra fe. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí representados en esta sala de Zoom, Señor, bendíceles. Queda un día, Señor, de labores en esta semana. Rogamos que dejemos todo listo, Señor, para que cuando llegue tu santo sábado que ya se aproxima, todas nuestras cargas sean dejadas a un lado. Rogamos, Señor, por cada una de las necesidades de mis hermanos aquí en el grupo, Señor, en la ancha faz de la tierra también. Bendíceles, guárdales de todo mal. Especialmente oramos por la salud de la señora madre del hermano Carlos. Señor, usted conoce la situación. Ora conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Rogamos que nos ayudes a seguir avanzando en esta carrera de la fe. Rogamos que nos fortalezcas, que nos protejas del enemigo, Señor. Y gracias por tu infinita misericordia, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos por escucharnos. Oramos a ti en el bendito y sagrado nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Entonces cantaremos un himno y seremos despedidos. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe su santa
gozo tengo.